Muy bien, vamos a ver el tema de este año escolar. Vamos a conversar con el propio ministro de Educación, el señor Ricardo Cueva, a quien damos la bienvenida. Buenos días, señor Cueva. Señor ministro, buenos días. Muy buenos días, Federico. Muy buenos días, Verónica. Muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, usted, ministro, hay tantas preguntas de los padres de familia. De hecho, acá con Federico estábamos ya haciendo nuestros trabajos de respiración y meditación para que nos espere este año. ¿Podemos decirle a los padres que este año 2021 va a ser similar al del 2020 o a partir de cambios a partir de cuándo habrá cambios? En cuanto a la presencialidad, va a ser más parecido al año 2020. Lo va a diferenciar que tenemos una estrategia mucho más preparada porque hemos tenido la experiencia del año pasado y eso nos va a permitir tener este diseño, el que nos hemos abocado de los casi 3 meses que llevo de ministro, 2 meses nos ha llevado el diseño de esto que hemos llamado buen retorno del año escolar, que incluye muchas medidas y que finalmente lo que tiene es la gran característica de ir aproximándonos a clases esenciales sobre la base de 4 elementos fundamentales, Verónica, Federico. Que sea un espacio seguro, que sea un proceso flexible, que sea gradual y que sea voluntario. Entonces, en ese sentido, es que vamos a ir poco a poco, si las situaciones epidemiológicas lo permiten, ir regresando poco a poco a las aulas. ¿La vacunación de los maestros será una condición para esta gradualidad o la vacunación no es un criterio absolutamente determinante para la presencialidad? Como en todos los demás países que ya han abierto sus sistemas educativos, es una condición deseable, pero no es determinante en el asunto. Lo que hemos hecho es tratar de hacer lo que los protocolos internacionales lo dicen, es hacer de las escuelas un lugar seguro, ¿cierto? Un lugar que tenga todas las condiciones de bioseguridad para que permitan, con aforos reducidos, con protocolos de higiene, ir acercándonos a ese asunto. Si las vacunas llegan en el cronograma establecido para que podamos entrar en la segunda fase, que es como hemos hecho las gestiones, y como ya el Ministerio de Salud tiene en el padrón completo del personal de educación, sería la situación más ideal. Pero tengan por seguro que en ningún país donde se han iniciado clases ha sido una condición previa el que todos hayan estado vacunados. ¿Y cuántos maestros son a nivel nacional en privados y estatales? Casi 500.000 entre privados y estatales. El padrón completo son 600.000 porque una cosa importante, Verónica, es que el plan de vacunación para el personal que trabaja en educación es para docentes, directores, personal auxiliar y personal administrativo. Entonces, claro, todo el que está en la escuela. Sí. Exactamente. ¿Y cómo es que se podría dar este regreso gradual a las aulas? ¿A partir de cuándo es que se está calculando que vamos a tener por lo menos ya los lavatorios, ¿no?, en muchos colegios? Porque usted sabe la situación y los extremos que tenemos, ¿no?, a nivel nacional. Desde el año pasado se empezó a generar las condiciones para el regreso. De hecho, el año pasado, como seguramente recuerdan, hubo un plan piloto en 800 escuelas en zonas rurales del país que iniciaron clases bajo estos protocolos. Los resultados de ese plan piloto en las zonas amazónicas, sobre todo, fue bastante bueno, en términos de que los niveles de contagio no llegaron a 4 casos de alrededor de 800 escuelas y que además no necesariamente estuvieron vinculados directamente con la escuela porque hay unos protocolos de burbuja. Claro. Volviendo al tema de los tiempos, Verónica, como anunciamos, el año escolar se inicia el 15 de marzo, de manera oficial, como todos los años en el país. Entre el 15 de marzo y el 15 de abril, como lo anunciamos ya hace un mes, todos vamos a estar en situación remota porque era el cálculo que hacíamos de la progresión de cómo podía comportarse esa segunda ola epidemiológica. No más tarde que el 30 de marzo, es decir, 15 días antes que acabe este primer mes remoto, vamos a tener información mucho más certera para tener predictibilidad de cómo se va a poder ir regresando a las clases. En este momento, parte del diseño, tenemos una especie de simulador que lo que nos da es
información epidemiológica y educativa de cada uno de los distritos del país, los casi 1.700 distritos, 800 en el país. Este trabajo lo que nos indica es qué distritos estarían en capacidad de poder abrir sus escuelas. Para la información de la semana pasada, por ejemplo, como estamos en un pico de subida, solamente podrían haber abierto el 19% de todas las escuelas del país. Y esas 19% todas ubicadas en las zonas rurales del país, donde los niveles de contagio están mucho más controlados. Esto se va actualizando semana a semana. Todos los lunes tenemos la información que nos ofrece el Ministerio de Salud y allí es donde vamos a poder determinar. Lo más probable, si todo indica que la situación continúa como está, los primeros en poder regresar a las aulas van a ser los estudiantes de las zonas rurales y seguramente los de las zonas urbanas van a tener que esperar un poco más porque estamos sujetos a la situación de la epidemia. Ahora, ¿se ha aprovechado este tiempo, supongo, para hacer un plan o realizar un plan de capacitación a los maestros y especialmente directores? Porque que haya, digamos, clases presenciales significa una vigilancia especial y diferente de los maestros y de los que están a cargo de cada escuela, ¿no? Porque para indicar... Sin duda. ¿No? Porque vemos que la población muchas veces no entiende las medidas de bioseguridad o las usa mal. Y entonces los maestros, que son tantos, cientos de miles, también son parte de la población peruana, es decir, tenemos el mismo problema. Sí, pero la ventaja que tenemos, Federico, con los maestros es que están absolutamente comprometidos con sacar adelante las clases y tienen protocolos para ello. Y no solo capacitación, sino que saben que no hay maestro, no hay maestra en el país que no quiera cuidar a sus estudiantes. Los casos contrarios son excepcionales. Entonces tenemos protocolos, tenemos normas técnicas que están teniendo contenidos, cómo van a trabajar pedagógicamente, cómo van a trabajar en los cercos o burbujas, que significa si un niño falta, inmediatamente esa aula se cierra y se pregunta por qué faltó. Si faltó porque no se despertó temprano, no pasa nada. Si hay síntomas de algún tipo de evidencia o de contagio, se cierra todo el aula, se hace el seguimiento epidemiológico, porque un dato importante, para ahondar, si me permiten, con lo que mencionaba Federico hace un momento, es que en el diseño del retorno del año escolar, además de estos instrumentos que nos permiten identificar las zonas donde se podría regresar a la presencialidad, lo que tenemos es un trabajo muy estrecho con los niveles de gobierno y con los niveles de decisiones. El Ministerio de Educación dice, este distrito puede tener escuelas funcionando de manera semipresencial, pero la decisión final se toma entre los docentes, entre los directores y entre los padres de familia de cada una de las escuelas, luego de la evaluación si efectivamente tienen todas las condiciones sanitarias, si llegó el kit de higiene y todos los procedimientos que tenemos para hacerlo. Entonces, es un nivel de decisión intersectorial. Acá en Lima tenemos a 6 ministerios trabajando juntos para ver cómo iniciamos el año escolar, luego los gobernadores regionales, luego los directores de UGEL y luego los directores de escuela. Sí. ¿Y quiénes harían estas intervenciones, por ejemplo, si es que un niño falta? Claramente va a ser el profesor de esa aula que da cuenta al director y luego el director al centro de salud. El centro de salud, ¿ok? Y el centro de salud va a estar abastecido, digamos, con las pruebas moleculares y todo eso que tanto se ha reclamado, ¿no? Entonces, por eso a mí me preocupa que de repente no tengamos el personal suficiente para poder estar atentos en cada una de las escuelas, que son ¿cuántos a nivel nacional, entre particulares y estatales? Locales escolares son como 55.000. Okay. Alrededor de 55.000. Okay. De esos, sí, por favor. Sí, de esos, un dato importante, porque yo entiendo que hay temor, claro, ¿cierto? Pero también quiero transmitirle a los padres de familia, a las madres de familia, que confíen que en ningún caso vamos a poner en riesgo a ningún niño, a ninguna niña, a ningún joven, a ningún maestro del país, ¿cierto? Entonces tenemos todo listo para... Ahora acabamos la semana pasada de tener una nueva
inyección del presupuesto público para que se terminen los lavamanos en las escuelas en el país, una transferencia directa a los gobiernos regionales para la compra de mascarillas. Está todo listo para empezar a avanzar paulatinamente. Fíjense que de estas, un dato importante, y por eso la información es importante, ¿no? Para ir venciendo el miedo, tratando de mantener la calma, saber que esto no es que mañana vamos a volver todos a clases, como sí está pasando en otros países, ¿no? Sí. El 50%, Verónica, Federico, el 50% de las escuelas rurales en el país tienen entre 1 y 15 estudiantes. Es decir, son escuelas muy pequeñitas, ¿cierto? En el que, por ejemplo, el manejo de aforo y el control del público puede ser muchísimo más fácil de manejar. Tengan en consideración que estamos además privilegiando a aquellos estudiantes que han tenido mayores problemas el año pasado, porque no queremos que la desigualdad educativa se amplíe, que las brechas de inequidad se amplíen. Y es por eso que otro grupo, si me permiten, que está siendo priorizado y estamos haciendo todos los estudios para poder, si se da el caso, poder abrirlos excepcionalmente en las zonas urbanas, son los CEBES, los Centros Educativos de Educación Básica Especial, donde asisten niños y niñas y jóvenes con multidiscapacidades o discapacidades severas, que reciben allí sus terapias. Claro. Son los grupos de los quintiles pobres del país, y un año más sin terapia esos niños no pueden estar, ¿no es cierto? Y entonces allí también hay un control, allí son menos, son 400 y poco más de centros, allí hay mucho más posibilidad de control, pero volver a clases es un proceso que nos va a ayudar a ir poco a poco incorporándonos, ir perdiendo el miedo, ganarle la batalla a esta epidemia, tener la seguridad y la calma, que lo estamos haciendo con absoluta responsabilidad. Sería una locura imaginarnos que el 15 de abril todos vamos a las escuelas, porque eso es imposible. Claro. Nuestra vida está cambiando y nos vamos acomodando a ello. De a poco. Muy bien, muchas gracias. Queda claro y iremos paso a paso y seguramente lo estaremos consultando, ministro. Muchas gracias por contestar nuestras preguntas. Gracias. Mucha A suerte. usted, muchas gracias. Buenos días.